Hola, Goers. ¿Crees en la importancia de la privacidad? Algunas personas desde luego lo hacen. Y si vives una vida sin ella, como lo hacen muchas celebridades y figuras públicas, es fácil entender por qué es tan importante guardarte para ti algunas cosas de tu vida. Como dijo una vez el autor británico C.S. Lewis, vivimos en un mundo hambriento de soledad, silencio y privacidad, y por lo tanto estamos hambrientos de meditación y verdadera amistad. Porque no importa cuánto queramos abrirnos y compartir nuestro verdadero yo con los demás, el tipo de conexión que anhelamos solo puede satisfacerse si respetamos nuestra propia privacidad y tenemos cuidado de a quién dejamos entrar. Entonces, aquí te mostramos 7 cosas que definitivamente creemos que es mejor mantener en privado. 1. Tus problemas familiares. A veces es mejor que te guardes tus problemas familiares para ti mismo, porque la verdad es que todo el mundo los tiene, pero casi nadie quiere realmente oír hablar de ellos. De todos modos, los problemas entre tu familia y tú están mejor entre tú y tu familia. Involucrar a otras personas solo generará más problemas que no valen la pena. Así que la próxima vez que alguien intente meterse en los asuntos de tu familia, simplemente lleva la conversación a otro tema o dile que prefieres mantenerlo en privado. 2. Los problemas de tu relación. Así como mantener tus problemas familiares dentro de tu familia, es mejor mantener los problemas de tu relación dentro de la relación también. Si te quejas demasiado de tu pareja, solo consigues retratarla de mala manera, ya que en el momento que te desahogas, solo cuentas las verdades negativas sin dejar ver la realidad completa a la persona que te escucha. Y aunque ese enojo y frustración se te pueden pasar fácilmente, es posible que los demás no sean tan indulgentes. También pueden pensar que si les confías tus problemas románticos, significa que tienen poder para opinar o decidir en tu relación, lo cual no es así. Por supuesto, si estás teniendo problemas con tus relaciones y necesitas confiar en tus amigos, es completamente comprensible y necesario que hables de ello. 3. Tus ingresos o situación financiera. Es algo así como una regla social tácita que generalmente se considere de mala educación hablar de dinero, porque no importa cuánto ganes o no ganes, hablar de tu situación financiera con otras personas seguramente hará que se sientan celosos, incómodos o que sientan lástima por ti. Quejarse de estar arruinado o comparar cuánto dinero ganas con otras personas nunca es una buena idea. Después de todo, no hay mucho que puedan hacer al respecto. Entonces, ¿cuál es el punto? Es mejor mantener eso entre tú y tu cuenta bancaria. 4. Tus miedos y debilidades. Hablar de nuestros miedos y debilidades nos lleva a un lugar muy vulnerable y es un lado nuestro muy personal que no debemos mostrarle a cualquiera. Algunas personas pueden ser increíblemente doble cara y pueden burlarse de ti a tus espaldas, mientras que otras pueden tratar de manipularte y explotarte cuando tengan la oportunidad. Es posible que otros aún no te entiendan o no se identifiquen con lo que te pasa, lo que solo te hará sentir peor. Entonces, antes de contarle a alguien tus preocupaciones o errores pasados, debes estar absolutamente seguro de que esa persona es de fiar. 5. Tus sueños y metas. Probablemente sea mejor que te guardes la mayoría de tus sueños y metas en la vida. A cuantas más personas se lo compartas, menos motivado estarás. ¿Por qué? Porque la gente siempre tiene algo que decir. Y si los invitas a la conversación, pueden tratar de llenar tu mente de críticas, dudas y pueden desanimarte, especialmente si no pueden entender por qué quieres esto o aquello. Pero no te preocupes demasiado por eso. No hace falta que lo entiendan. Tus sueños son tuyos y mereces nutrirlos con la tranquilidad que solo la privacidad te puede brindar. 6. Tus secretos personales. Si bien esto es algo que muchos de nosotros aprendemos a una edad temprana, siempre debemos tener cuidado de a quién elegimos para confiar nuestros secretos personales. ¿Conoces realmente a esta persona? ¿Estás seguro de que se puede confiar en ella para guardar tus secretos y no difundirlos como chismes o usarlos en tu contra la próxima vez que discutan? Si no tienes cuidado con las personas en las que confías, esto podría generarte mucha vergüenza, dolor y angustia en el futuro. Así que asegúrate de confiar en aquellos a quienes compartas tus secretos. 7. Los secretos de otras personas. Similar al punto anterior, si alguien confía en ti lo suficiente como para decirte algo confidencialmente, simplemente no sería correcto hacer algo que rompiera su confianza o ponga en peligro tu relación con esa persona. Puede que no haya sido fácil para ella compartir eso contigo, y dejar que otras personas lo sepan sin su consentimiento podría sentarle muy mal. Imagínate lo humillado y traicionado que te sentirías si alguien te hiciera eso.
No le desearías eso a otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensas? ¿Sueles guardar estas cosas para ti? ¿Qué otras cosas crees que es mejor mantener en privado? Si tienes más consejos o sugerencias, déjalos en los comentarios a continuación. Y recuerda, estas no son reglas estrictas que siempre debas cumplir. Cada situación es diferente y es importante hablar de las cosas que te estresan, siempre que sea con alguien de confianza. Esperamos que hayas aprendido algo y, como siempre, gracias por vernos.